Good morning to everyone here today. Ahora sí. Buenos días. Ahora tengo voz. We're always happy when you can hear us. Estamos siempre felices de que nos puedan escuchar. There are thousands of you who are sharing this worship this morning with us. Y hay miles de ustedes quienes están compartiendo este culto de oración con nosotros. We're always thankful when you tune in and whatever you access, but we're thankful that you're with us this morning. Y siempre estamos agradecidos cada vez que ustedes sintonizan junto con nosotros o cada vez que miran la programación, estamos felices de que nos acompañen. Let's pray together and ask that the Holy Spirit and God's holy angels will be with us. Ahora vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo y que sus santos ángeles estén con nosotros. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we are so thankful to be in your house this morning. Padre Celestial, estamos tan agradecidos de estar en tu casa esta mañana. We realize that we're just humble, defective instruments. Y nos damos cuenta que somos solamente instrumentos humildes y con defectos. And yet, Lord, you have chosen to use us to share your message with the world. Y sin embargo, Señor, tú nos has escogido para compartir tu mensaje con el mundo. And we ask this morning that your Holy Spirit and your holy angels be with us. Y esta mañana pedimos que tu Santo Espíritu y que tus santos ángeles estén con nosotros. We ask these things now in the precious name of our Savior, Jesus. Y estas cosas pedimos en el nombre de nuestro preciado Salvador, Jesucristo. Amen. Amén. Our message this morning has a very personal taste to it. El título de nuestro sermón esta mañana tiene un tenor bastante personal. Who decides for me? ¿Quién decide por mí? Now, most people are offended when their freedom of choice is impinged upon. Para muchas personas, la mayoría de las personas tienden a quejarse o se sienten ofendidas cuando sus derechos personales o sus libertades son tocadas. Some of us are very independent. Algunos de nosotros somos bastante independientes. They don't like their choices made by other people. Y no nos gusta que las elecciones se tomen por otras personas. We insist on a democratic way of arriving at our decisions. De hecho, insistimos de que de una manera democrática se llegue a la toma de decisiones. We want to decide things for ourselves. Queremos decidir las cosas por nosotros mismos. So I would like to open my heart to you this morning about something that I understand personally. Ahora yo quiero abrir mi corazón a ustedes esta mañana para compartir con ustedes algo que yo siento, que yo entiendo personalmente. I have here a little statement from the Desire of Ages. Yo tengo aquí conmigo una pequeña frase, una pequeña cita de el libro El deseado de todas las gentes. It's not going to appear on the screen, No va a aparecer en pantalla, so I'm going to read it to you. así que la voy a leer para ustedes. Christ commissioned his disciples Cristo comisionó a sus discípulos to proclaim a worship and faith that would have nothing in it but el proclamar una fe y una adoración que no tuviera nada en ella, nothing but faith and nothing but caste or country. nada que tendría que ver con el Estado. A faith that would be adapted to all people. Una fe que podía ser adaptada por
todos los pueblos, and all nations, todas las naciones and all classes of men. y toda clase de hombre. God did not want us to show our nationality as foremost. Por ejemplo, Dios no quiso que nosotros enseñáramos como algo primordial nuestra nacionalidad. But you recognize this morning, Pero usted reconoce esta mañana, o se da cuenta esta mañana, as Seventh-day Adventists, our faith began in another country. que como adventistas del séptimo día, nuestra fe comenzó en un país del norte. Now, in religious matters, the Catholics turned to one man. Ahora, en asuntos religiosos, la Iglesia Católica tiene un hombre He decides the theological issues. y él es quien decide los asuntos teológicos. The truth is that even most Protestants follow this same plan. Y la verdad sea dicha que muchos protestantes siguen este mismo plan. They're unwilling to investigate theological issues for themselves. No están dispuestos a investigar asuntos teológicos por sí mismos. So what they do is they simply take the word of their local pastor. Así que lo que ellos hacen simplemente es tomar la palabra de su pastor local. So I'm asking this morning, Ahora, yo les pido esta mañana, what attitude should Adventists take toward this matter? yo les pregunto esta mañana, ¿cuál es la actitud que debe tener un adventista del séptimo día con respecto a este asunto? Who decides these issues for us? ¿Quién decide estas cosas por nosotros? Should the Adventist Church let the theological leaders decide issues for us? ¿Será que el liderazgo de la iglesia adventista debe decidir ciertos asuntos por nosotros? The question is, what does God ask of us? La pregunta sería, ¿qué Dios pide de nosotros? This requires careful study of the scriptures. Y esto requiere un estudio cuidadoso de las Escrituras. It's not what the pastors say. No es lo que dice el pastor. We must be very careful where we get our authority. Tenemos que tener mucho cuidado de dónde nosotros obtenemos la autoridad. And this is not very popular today. Y esto no es algo muy popular hoy día. Now, in deciding this issue, there is a scriptural warning that we must take into account. Ahora, en tomar decisiones de esta forma, hay una escritura que nosotros, o un consejo bíblico, el cual debemos de tener en cuenta. God says that we are the end-time church and we are miserable and blind and naked. Dios dice que nosotros somos la iglesia del tiempo del fin y dice que somos miserables, que somos pobres y que estamos desnudos. And if we don't like his diagnosis, we're in a difficult position. Y si a nosotros no nos gusta ese diagnóstico, estamos en una posición bastante difícil. God says we must be either hot or cold. Dios dice que seamos o calientes o fríos. And he won't settle for anything less. Y Él nos va a acomodarse a nada menos. Now, don't misunderstand me. Ahora, espero que ustedes no me malentiendan. At the very beginning of my message this morning, Pero al inicio del sermón esta mañana, I want to state very clearly that I love this church. quiero dejar en claro que yo amo esta iglesia. I support it and I believe in it. Yo he apoyado esto y yo creo en ella. And it's God's organization charged with taking the three angels' message to the entire world. Y es la organización que Dios ha encargado el predicar el mensaje de los tres ángeles alrededor del mundo. And I encourage everyone who's listening to me this morning to follow my example in this. Y yo, de hecho, motivo a cada persona que me escuche esta mañana el seguir este ejemplo. God will take this ship, that is his church, into the harbor. Dios va a llevar a este barco, a esta iglesia, a un puerto. And I recommend that you stay with this church because it is God's intention that we should. Y yo recomiendo que ustedes estén en la iglesia porque es lo que es la intención de Dios. Now, I invite you to consider what
you are going to believe. Ahora, yo quiero que ustedes consideren qué es lo que van a creer. And my question is, who makes your decisions? Y mi pregunta entonces viene, ¿quién toma tus decisiones? Do you, ¿Será que es usted? or do others decide for you? ¿O será que otros deciden por usted? Now, let me illustrate. Ahora voy a ilustrar esto. Early Seventh-day Adventist leaders thought that we should keep Sabbath from 6 o'clock on Friday till 6 o'clock on Saturday. Los primeros líderes de la iglesia adventista, ellos creían que debería guardarse el sábado desde las 6 de la tarde, del viernes, hasta las 6 de la tarde del día sábado. Had I lived at that time, I probably would have followed their example. Y si yo hubiese vivido en ese tiempo, quizás yo también hubiera seguido ese ejemplo. In other words, I probably would have left the decision to the brethren. En otras palabras, quizás yo hubiera dejado esa decisión a los hermanos. I wouldn't have studied it out on my own. No tuviera que estudiarlo por mí mismo. But they finally got it right. Pero finalmente ellos llegaron a algo que es más correcto. They asked one of our brightest minds, Jay and Andrews, to study it out. Ellos de hecho pidieron a una de las mentes brillantes del adventismo, el pastor John N. Andrews, para estudiar esto. And when he reported back, they changed. Y cuando él hizo un reporte, la posición cambió. Now, this does not apply only to the fourth commandment. Ahora, esto no es algo que solamente se aplica al cuarto mandamiento. What about the sixth? ¿Qué tal el sexto mandamiento? That says, thou shalt not kill. Que dice, no matarás. We had just organized our Adventist church in 1863. Nuestra organización había sido recién organizada en el año 1863. And in the United States, a civil war had just begun. Y en los Estados Unidos había comenzado la guerra civil. But the church has appeared to waffle and change its mind several times on this issue. Pero la iglesia en este asunto pareció titubear un poco y cambiar de posición o de opinión. And don't forget, the sixth commandment is just as important as any other one. Y por favor recuerde, el sexto mandamiento es tan importante como cualquier otro. Now, you're a Seventh-day Adventist, and you need to study this issue on your own. Ahora usted como adventista del séptimo día, usted tiene que estudiar este asunto por sí mismo. You can't allow any man or group of men to decide it for you. Usted no puede permitir que cualquier hombre o un grupo de hombres decida por usted. They may be very spiritual, Ellos pueden ser muy espirituales, but they can't decide the issue for you. pero ellos no pueden decidir el asunto por usted. Now, Seventh-day Adventists are rightly very proud of one, especially one military man. Ahora, hay adventistas del séptimo día que tienen orgullo, especialmente hacia un hombre que sirvió en la milicia. His name was Desmond Doss. Y su nombre era Desmond Doss, He was a member of the U.S., the United States military. quien era miembro del ejército de los Estados Unidos. But it was not always that way with Seventh-day Adventists. Pero no fue siempre de esta manera con los adventistas del séptimo día. When the Civil War began in the United States, Cuando la guerra civil comenzó en los Estados Unidos, if any Seventh-day Adventist young man volunteered, he was disfellowshipped from the church. si cualquier joven de la iglesia se ofrecía voluntariamente para servir en la guerra, esta persona sería desfraternizada de la iglesia. How things have changed today. ¿Cómo han cambiado las cosas hoy día, no? Let's look at a couple of pictures. Vamos a ver aquí un par de fotografías. On the right, you see the President of the United States giving the highest national honor to Desmond Doss. Aquí a mano derecha en sus pantallas usted ve al presidente de los Estados Unidos, quien le da a Desmond Doss una medalla del más alto honor en los Estados Unidos For his bravery under fire from the Japanese. por la valentía que él demostró ante el ataque japonés.
Desmond Doss is credited with saving at least 75 men. Y a Desmond Doss se le da el crédito de haber salvado por lo menos unos 75 hombres. Now, there were at least 3 different attitudes that our church held regarding military service. Ahora, dentro de la iglesia adventista había por lo menos 3 actitudes con respecto al servicio militar. During the U.S. Civil War, Durante la guerra civil de los Estados Unidos, they disfellowshipped volunteers. ellos desfraternizaron a voluntarios. Like the Mennonites and others, Adventists were a peace church. Como los menonitas y otros hermanos cristianos, los adventistas se consideraban una iglesia de paz o pacifista. A pacifist. By the time of World War II, Ahora, para el tiempo, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, a political attitude had occurred, a change of attitude had occurred. había ocurrido un cambio de actitud en este sentido. Desiring the approval of the government, the church changed the name of our status. Y de hecho, deseando la aprobación de las instituciones o del gobierno, la iglesia cambió de actitud, cambió de nombre Instead of being a conscientious objector, y pasa de la categoría de ser un objetor de conciencia. we wanted our Adventist youth to be called conscientious cooperators. En vez de ser objetores de conciencia, nosotros queríamos que nuestros jóvenes fueran más bien colaboradores de conciencia. And no longer would they be disfellowshipped for being in the military. Y ya esos jóvenes ya no serían desfraternizados de la iglesia si querían servir en el servicio militar. We did recommend that the young people wait to be drafted. Y la iglesia recomendaba que los jóvenes esperaran a ser llamados. Now, this was an attitude in the United States Ahora, esa fue la actitud en los Estados Unidos, where we had more freedoms than people in many other countries. donde teníamos más libertades que quizás tenían otras personas en otros países. For example, in Russia and Germany, Por ejemplo, en Rusia y Alemania, in Eastern Europe and South Korea, también en Corea del Sur o en Europa del Este, in the Philippines, en las Filipinas, in Spain where Franco ruled, en España, donde estaba el gobierno de Franco, and in Argentina. también en Argentina. Young men in these countries were severely punished Los jóvenes en estos países eran castigados severamente or even executed, o incluso ejecutados, even as local leaders in Germany, for example, said to Hitler, Seventh-day Adventists can bear arms, Seventh-day Adventists can work on Saturday. e incluso había líderes de la iglesia en algunos países, por ejemplo en Alemania, donde decían que sí, que los jóvenes adventistas del séptimo día podían llevar armas o que los jóvenes adventistas del séptimo día podían trabajar en sábado. This from the highest local authorities of the church. Y esto provenía de las autoridades, o sea, de las principales autoridades de la iglesia. And it caused severe problems for our membership. Y esto causó muchos problemas para los miembros de iglesia. And in Germany especially, this accounts for the reform movement of the church. Y de hecho, en Alemania especialmente, creó un cisma de donde proviene el movimiento de reforma, la iglesia adventista, movimiento de reforma. It was a very difficult time for those church members who wanted to be faithful to God. Era un tiempo muy difícil para esos miembros de iglesias quienes querían ser fieles a Dios. You know what Hitler said to the Adventists? ¿Saben lo que les dijo Hitler a los adventistas? Your leaders say you can join the military, you can bear arms, and you can work on Saturday. What's your problem? Sus líderes le han dicho que ustedes pueden trabajar en sábado, que ustedes pueden llevar armas, que ustedes pueden unirse al ejército. Entonces, ¿cuál es el problema de ustedes? So
medical work was not the solution for them. Así que la obra médica no era solución para ellos, But in the United States, it was a way to avoid killing your enemy. sin embargo, en los Estados Unidos, esto fue una manera para tratar de evitar el matar al enemigo. And at the same time, it allowed you to do good on the Sabbath. Y al mismo tiempo le permitía a esa persona hacer bien en el sábado. And it did not seem to appear or occur to Seventh-day Adventists that when a soldier was healed, he could go back to killing. Y, por supuesto, no se le ocurría a un adventista del séptimo día que una vez que un soldado haya sido recuperado o sanado de una herida, ir a matarlo. And so it became less of a problem there than in those other countries that we mentioned earlier. Así que en los Estados Unidos, por esta salvedad, fue un problema de menor envergadura que en los otros países que se mencionaron anteriormente. By the time of the Vietnam conflict, the brethren in annual council once again modified the stand. Ahora, cuando llegamos al tiempo de la guerra de Vietnam, nuevamente los hermanos en liderazgo de la iglesia modificaron su actitud en uno de los concilios anuales. By majority vote, they decided that every man could make his own decision regarding military service. Y por voto mayoritario, ellos decidieron que cada hombre tomara su propia decisión en cuanto al servicio militar. It would be based on your conscience. Esto sería basado en su conciencia. Adventist youth could now bear arms if they conscientiously thought they could. Y esto significaba entonces que jóvenes adventistas podían llevar armas si ellos conscientemente así lo hacían. And all this without encouraging or incurring the displeasure of the Adventist Church. Y todo esto sin que sin que la iglesia se molestara de que los jóvenes hicieran esto. And of course, at the same time, we encouraged our youth not to volunteer. Y al mismo tiempo, se les dijo a los jóvenes que no se ofrezcan como voluntarios para la guerra. But the decision would be left to each individual. Y que la decisión se le dejaría a cada individuo. And this is where the matter still stands today. Y esta es la actitud o cómo se maneja este asunto hasta nuestros días. Now, I refer you once again to the title of today's message. Who decides these things for you? Ahora, yo nuevamente quiero referir a ustedes el título de este sermón. ¿Quién decide por ti? Does God and you make the decision? ¿Será que Dios y tú hicieron esa decisión? Or do you let the men in Washington decide for you? ¿O usted dejó que los hombres en Washington decidieran por usted? And if you do this, Y si usted hizo esto, how will you explain it to your Savior in the judgment? ¿cómo usted le va a dar explicación a su Salvador en el juicio? Satan is very astute. Satanás es muy astuto. He would like all Seventh-day Adventists to do just like everyone else. Él quisiera que todos los adventistas del séptimo día hicieran lo mismo que hace todo el mundo. He leads us to make decisions that others will approve. Él nos lleva a tomar decisiones que otros aprobarían. This statement I want you to consider. Ahora, yo quisiera que ustedes consideraran esta declaración. As soon as Satan had obtained power over the human race, he prompted them to hate and slay one another. But the more boldly to defy the authority of God, he made the violation of the sixth commandment a part of their religion. En cuanto tuvo poder sobre los seres humanos, no solo los incitó a odiarse y matarse mutuamente, sino también a desafiar atrevidamente la autoridad de Dios, hasta el punto de violar el sexto mandamiento como parte de su religión. There's another statement that should appear here. Hay otra declaración aquí que quiero compartirles.
let's go to English. I was shown that God's people, who are his peculiar treasure, cannot engage in this perplexing war. She's talking about the U.S. Civil War, for it is opposed to every principle of their faith. In the army, they cannot obey the truth and at the same time obey the requirements of their officers. There would be a continual violation of conscience. Se me mostró que el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, no puede comprometerse en esta guerra desconcertante. Aquí cuando habla de esta guerra, Elena Juárez se está refiriendo a la guerra civil de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se opone a todos los principios de su fe. En el ejército no podrían obedecer la verdad y al mismo tiempo obedecer los requerimientos oficiales. Se produciría continuamente una violación de la conciencia. J.N. Andrews was again asked to investigate this issue. Y nuevamente se le pide a J.N. Andrews, el pastor John Andrews, para que investigara este asunto. He wrote to the General Conference President, G.I. Butler, and asked him a question about this issue. Y él escribió una carta al presidente de la Asociación General, George E. Butler, y se refiere a este asunto. And do you know what he responded? ¿Y sabe lo que él respondió? I think I'm a lonely voice in this church. Yo creo que yo soy una voz solitaria en esta iglesia. I'm really a pacifist. Yo realmente soy un pacifista. This was an answer that J.N. Andrews got. Y esa fue la respuesta que recibió Andrews. And it didn't resolve the problem. Y eso no resolvió el asunto. As the international situation began to heat up towards war again, Ahora, a medida que el ambiente internacional empezaba nuevamente a entrar en ebullición en cuanto a la guerra, the General Conference prepared and issued a little booklet, a little pamphlet for our young people. It was titled, Our Youth in the Time of War. la Asociación General preparó un pequeño panfleto, un pequeño libro, un folleto, el cual estaba dirigido a los jóvenes de la iglesia y él mismo se titulaba Nuestra juventud en tiempos de guerra. In 1939, the Medical Cadet Corps program was revived. Y en 1939 hubo una revisión del cuerpo médico de cadetes. The Review and Herald, which was at that time the church's official voice, Y la revista, el Review and Herald, que a ese momento era como el órgano oficial de comunicación en la iglesia, expressed the following opinion. dio la siguiente opinión. Seventh-day Adventists desire to be known as conscientious cooperators. Los adventistas del séptimo día desean ser conocidos como cooperadores de conciencia. Now, in my generation, I was a member of the Medical Cadet Corps. Ahora, en mi generación, yo fui miembro del equipo médico de cadetes. And I was given military training before being drafted. Y a mí se me dio un entrenamiento militar antes de ser reclutado. But the emphasis was on healing and helping others to survive. Pero el énfasis estaba en sanar a otras personas y ayudar a que sobrevivieran las personas. Now, Floyd Greenleaf was an Adventist historian. Ahora, hay un historiador llamado Floyd Greenleaf. He was a former long-time history department leader at Southern Missionary College. Quien era por mucho tiempo el líder del departamento de historia en la Universidad de Southern Michigan. Southern Missionary The College. Southern Missionary. It's now called Southern Adventist University. Y que hoy en día es la Universidad Adventista de Southern. Now, Floyd Greenleaf was a personal friend of mine. Y Floyd Greenleaf era un amigo personal. But when he was in college at these are Adventist schools, Atlantic Union College, Pero cuando él estaba en la universidad del Atlántico, Atlantic Union College,
That was during World War II. Durante la Segunda Guerra Mundial, He recalled that he had one classmate who was very eager to join the military. él recuerda haber tenido un compañero de clase que estaba más que entusiasmado para unirse al ejército. And he signed up and joined the Canadian Air Force. Y de hecho, ese joven se reclutó y se asignó para el ejército canadiense. And he flew as a combatant in the military. Y él, de hecho, volaba como combatiente del ejército canadiense. And when he did this, he was considered by Seventh-day Adventists as a black sheep. Y cuando este joven hizo esto, para los adventistas del séptimo día, él era considerado como la oveja negra. But when he returned, he was treated as a hero. Pero cuando él regresó de la guerra, entonces él fue tratado como un héroe. It was arranged for him to tell his story to the students at the university. Y de hecho, se hicieron arreglos para que él contara su historia a los estudiantes de la universidad. And this behavior on the part of the college administrators confused many Seventh-day Adventists. Y este comportamiento por parte del liderazgo de esa institución adventista confundió a muchos jóvenes. In a space of a couple of years, he went from a black sheep to a hero. Y en un periodo de 2 años, este hombre pasó de ser la oveja negra al héroe. Now, a few years later, Ahora, unos pocos años después, the American Surgeon General approached the General Conference. el cirujano general de los Estados Unidos And he asked, se acerca a la conferencia general de los adventistas and he asked if Adventist soldiers could participate in a special program. y él de hecho preguntó si soldados adventistas podían participar en un programa especial. And he said this was a program of the highest importance to the government. Y él de hecho enfatizó que este programa era de suma importancia para el gobierno. They called it Operation White Coat. Ellos de hecho llamaron a este programa Operación Bata Blanca. One of my classmates and a personal friend was a member of this group. Y de hecho uno de mis compañeros de clase, un amigo personal, fue parte de este grupo. The brethren at the General Conference authorized Operation White Coat. Y de hecho los hermanos en la Asociación General, ellos autorizaron esta operación Bata Blanca. Later, a military chaplain named Chaplain Mole, Y luego un capellán de apellido Moe wrote that the church leaders felt that the focus of this operation would be purely defensive and humanitarian. Él escribió que el liderazgo de la iglesia piensa que este tipo de operaciones eran puramente con un propósito de defensa y también humanitario. But some years later, 2 very prestigious television networks did an investigation. Pero unos años después, 2 estaciones de televisión muy prestigiosas en los Estados Unidos hicieron una investigación. They did their investigation based on a new law called the Freedom of Information Act. Y ellos hicieron una investigación sobre una ley que se llamaba Ley de Libertad de Información. So the government had to open its records to these television networks. Así que el gobierno en ese momento tenía que, por así decirlo, abrir sus registros a estas televisoras. And they confirmed that Adventists were working on something far more than humanitarian. Y ellos confirmaron que los adventistas del séptimo día habían trabajado en algo mucho más allá que humanitario. In fact, they were participating in biological warfare. De hecho, ellos estaban participando en guerra biológica. Now, Clark Smith was the director of all of these activities. Ahora, había un hermano, Clark Smith, quien era el director de todas estas actividades, He was on the General Conference level. quien estaba en ese momento a nivel de la Asociación General. They called it the National
Service Organization. Y ellos llamaron a esta organización la Organización Nacional de Servicio. Now, in the Review and Herald of November 27, 1969, Ahora, en la publicación del Review and Herald, en la publicación del 27 de noviembre del año 1969, Clark Smith, as a General Conference representative, wrote, Clark Smith, esta vez como representante de la Asociación General, escribió, and he conceded that the broader program of Operation Whitecoat did involve biological weapons. él de hecho concedió a la idea de que esta operación Bata Blanca había participado en programas de guerra biológica. But in that article, he failed to show any disapproval of it. Pero en ese artículo él falló en mostrar cualquier desaprobación de esto. Now, in 1954, some years later, En el año 1954, at a GC session, a statement was voted and approved. en la sesión de la Asociación General se hizo un voto que fue aprobado And they included it as a fundamental statement of our beliefs y que fue incluido como una creencia fundamental that throughout the world, Seventh-day Adventists were non-combatants. que los adventistas del séptimo día no eran combatientes And this would be their position in all military service. y que esta sería la posición de ellos en todo servicio militar. However, Sin embargo, when another edition of the church manual was ready for printing 5 years later, cuando se saca a imprimir un nuevo manual de iglesia 5 años después, the General Conference Committee voted to eliminate that statement. la Asociación General, el comité de la Asociación General, votó para que esta declaración de no combatientes fuera eliminada del manual de And iglesia. it was left out. Y esta fue dejada fuera. Apparently, their motive was not to put Adventists in other countries in a difficult position. Y esto aparentemente era para no poner a los adventistas del séptimo día en otros países en una posición difícil. And then 4 years later, they reinserted it in the church manual. Y luego, 4 años después, ellos deciden reinsertar esa cláusula. So during the decade, 10 years that followed, the church changed its attitude again. Así que durante esa década y algunos años después, vemos que la iglesia cambia nuevamente de actitud. And it's the attitude that we have Y today. es la actitud que permanece hasta nuestros días. One of my grandfathers was not a Christian. Uno de mis abuelos no era cristiano And he used to say, y él decía let your conscience be your guide. que tu conciencia sea tu guía. And because there was such a great disagreement among Adventists on military service, Y ya que había tal desacuerdo entre los adventistas en cuanto al servicio militar, in the year 1971, a special committee was organized. en el año 1971 se organizó un comité especial, Like the one that recently was named to study women's ordination in the Adventist Church. parecido al comité que se formó recientemente en nuestra iglesia para estudiar el asunto del ordenamiento de mujeres. So the very next year, in 1972, Así que en el año 1972, al año siguiente, the annual council, this is not the General Conference meeting on a worldwide basis, the annual council decided el concilio anual, es decir, no estamos hablando de la reunión que ocurre a nivel general de la iglesia, sino el concilio anual, and they decided to take both sides of the issue decidieron ver ambas caras de este asunto and to make it a matter of individual conscience. y dejarlo como un asunto de conciencia personal, individual. Even the old 1954 statement was modified. De hecho, la declaración que se había hecho en el año 1954 fue modificada They added the following words. y ellos añadieron las siguientes palabras. These are the two manuals of the church. One is Spanish,
one in English. Y aquí ustedes pueden ver los manuales de iglesia, tanto en inglés como en español. They added these words. Ellos añadieron estas palabras. This statement is not a rigid position binding church members, but give them guidance, leaving the individual member free to assess the situation for himself. Esta declaración no es una posición rígida que vincula a los miembros de la iglesia, sino que les da una guía, dejando al miembro individual libre para evaluar la situación por sí mismo. Those words were added to the former fundamental statement of belief. Y estas palabras fueron añadidas a la declaración de creencias anterior. When the U.S. government switched to a volunteer army in 1973, Cuando el gobierno de los Estados Unidos cambió para un ejército voluntario en el año 1973, unprecedented numbers of Adventist youth began to volunteer for military service. un número imprecedente de jóvenes adventistas se presentaron como voluntarios para participar en el ejército. And now our church dedicates its principal efforts to chaplaincy and not to training the youth for medical work. Y de hecho el énfasis de la iglesia entonces sería para entrenar capellanes, ya no tanto en el área médica, pero más en el área de capellanía. We may respect our military chaplains. Y nosotros debemos respeto a nuestros capellanes militares. Are you aware that the principal leader of all chaplains in the U.S. military Y no sé si ustedes saben que el líder principal de todos los capellanes en los Estados Unidos is Barry Black, Adventist pastor? es un pastor adventista, el pastor Barry Black. He is the head military chaplain. Él es el jefe de los capellanes militares en los Estados Unidos. But these men are useful to the military because Pero estos hombres son útiles en el ejército. ¿Por qué? they are considered essential to the success of the killing machine. Porque ellos son considerados como exitosos para esta maquinaria de guerra. Many times the attitude and the recommendations of a military chaplain are nullified by a non-chaplain officer. Y de hecho, en muchas ocasiones, las recomendaciones o sugerencias que son hechas por el capellán militar son anuladas por aquel oficial que no forma parte de la capellanía. And it doesn't set well with many Adventist pastors to see youth who have as their goal becoming a military chaplain being ordained to the ministry as soon as they graduate from school. Y de hecho, no parece bien para algunos de los capellanes que a ver a estos jóvenes que se alistan para entrar en la capellanía, el ser ordenados tan pronto cuando salen de sus estudios. They don't have to go through a testing period. Ellos no tienen que pasar por un periodo de prueba. That's not available to the vast majority of candidates for the Adventist ministry. Y esto, de hecho, no es algo que se le extiende a la mayoría de otros miembros del ministerio adventista. The Adventist position on military service has become blurred and confusing. Y de hecho, la posición adventista en cuanto al servicio militar se hace cada vez más confusa, cada vez más nublosa. Now, I want to repeat something that I stated at the outset. Ahora, yo quiero repetir algo que he dicho anteriormente. I love this church. Yo amo esta iglesia, I support it and I believe it. yo he apoyado esta iglesia, he creído en ella. It's God's organization, Es la organización de Dios and it's charged with taking the third angel's message to the entire world. y tiene encargado la predicación de los mensajes de los tres ángeles alrededor del mundo. And I encourage everyone listening to me this morning to join me in that attitude. Y yo quiero motivar a cada persona que me escucha esta mañana a unirse en esa actitud. This is the ship that the spirit of prophecy says will sail into the heavenly harbor. Y este es el barco del cual habla el Espíritu de Profecía
que va a anclarse, que va a llegar al puerto espiritual. God's invisible church will sail into the heavenly harbor. La iglesia invisible del Señor va a llegar a ese puerto celestial. Stay with the church. You should too. Manténgase con la iglesia. The church remains Laodicea. La iglesia permanece Laodicea. It's blind, it's poor, it's naked. Es ciega, es pobre, está desnuda. Incomplete men, Hombres, imperfect men, I should say, hombres imperfectos and committees lead it. y comités que están guiando. The question is, who decides these issues for you and for me? Viene la pregunta, ¿quién decide estos asuntos para ti, para mí? Are you willing to allow a committee of men in another country to do it? ¿Será que usted va a permitir que un comité de hombres en otros países le decida por usted? Or are you willing to turn to scriptures and to prayer and decide this issue for yourself? ¿O será que usted va entonces a tomar las escrituras y en oración decidir el asunto? We may all access pastoral counsel, Nosotros todos tenemos o podemos tener acceso al consejo pastoral, but don't forget this is advice. pero no se olvide que esto es solamente un consejo. It can never be a mandate. No puede ser nunca un mandato. Only God's word establishes mandates. Solamente la palabra de Dios establece mandato. Please plan to be different from run-of-the-mill Adventists. Por favor, planee ser diferente a la gran mayoría de adventistas. Read God's word, not just for devotional purposes, but to know what God's will is for you. Lea la palabra de Dios, no solamente con un propósito devocional, sino para saber cuál es la voluntad de Dios para ti. And then read the spirit of prophecy and pray continually. Luego, lea el espíritu de profecía, ore constantemente. And once you know, then obey God. Y una vez entonces que usted sepa, obedezca a Dios. Personally, I choose to share the biblical stand of old President G.I. Butler. Yo personalmente decido compartir la declaración del presidente Butler. Because of the sixth commandment, he was a pacifist, not merely a conscientious cooperator. Ya que debido al sexto mandamiento, él era un pacifista, no solamente un cooperador de conciencia. Perhaps this message this morning will reveal to you that all shifting theological positions are very dangerous. Ahora, quizás este mensaje esta mañana puede revelarle a usted el hecho de que cambios en posiciones teológicas pueden ser peligrosos. Even when consecrated men get together and pray before they decide. Aun cuando hombres consagrados de Dios oren y se reúnan antes de tomar decisiones. We are obligated by God to use our freedom to choose. Nosotros somos obligados por Dios de elegir con toda libertad. And we must base our positions not on the shifting sands of human opinion. Y no debemos basar nuestras posiciones en las arenas movedizas de las opiniones humanas Or even committee decisions. o incluso las decisiones de ciertos comités. Hopefully, Esperamos that from this moment on, que a partir de este momento you will determine your personal theological positions, having studied them out carefully and prayerfully. usted mantenga su posición teológica una vez que haya estudiado y orado cuidadosamente. Studied it from God's word, from the spirit of prophecy, and on your knees. Usted estudie la Biblia, estudie el espíritu de profecía y estudie de rodillas. No other person should make those decisions for you. Ninguna otra persona debería tomar una decisión por usted. And now, a personal word of warning from the spirit of prophecy. Y ahora, una palabra de advertencia personal del espíritu de profecía. God has placed in his word no command which men may obey or disobey
at will and not suffer the consequences. If men choose any other path than that of strict obedience, they will find that at the end thereof are the ways of death. Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres puedan obedecer o desobedecer a voluntad sin sufrir las consecuencias. Si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin son caminos de muerte. Last night during our Sabbath devotions, Anoche, mientras teníamos nuestra devoción de sábado, we looked in the Adventist hymnal in English, nosotros estuvimos revisando el himnario en inglés and we discovered that hymn number 606 in that hymnal y nosotros descubrimos que el himno 606, el himnario en inglés, does not exist in Spanish. no existe en español. It was written 1 year after the great disappointment of 1844. Y este himno fue escrito un año después del gran chasco, después de 1844. You'll never guess who the author was. Y usted quizás no pueda imaginarse quién era el autor de ese himno. He was a famed poet in the United States government. Era un poeta muy reconocido dentro del gobierno de los Estados Unidos. His name was James Russell Lowell. Y su nombre es James Russell Lowell. And the words of his hymn are appropriate to our message today. Y las palabras de este himno son muy apropiadas para nosotros hoy. He said, "To every man and nation Él dice, a cada hombre, a cada nación, comes the moment to decide, llega el momento de decidir, to choose between truth and error." el escoger entre la verdad y el error. And that's where we are today. Y ese es el punto en el cual estamos hoy. May all of us never forget our personal responsibility in this matter. Que ninguno de nosotros olvidemos nuestra responsabilidad personal This en is este asunto. my prayer for every hearer. Y esa es mi oración para cada uno de ustedes aquí hoy. Let us pray together. Oremos. Our loving Father, we are so grateful for your leading. Oh Padre amoroso, estamos tan agradecidos por tu guía. We recognize that we are faulty and errant in our judgments. Nosotros reconocemos que tenemos faltas y que erramos en nuestro juicio. And we ask that you will override and bless your church and allow it to be what you have wanted it to be. Señor, oramos para que tú puedas, aún a pesar de esto, manejar todas las cosas y que tú puedas bendecir y guiar esta iglesia a donde tú quieres que ella esté. And now we're at the end of time, Ahora estamos en el tiempo del fin and Jesus is at the door. y Jesús está a las puertas. We don't have time to waste. No tenemos tiempo que perder. Help us to be ready to meet you in peace Ayúdanos a estar listos para encontrarnos contigo en paz and be loyal members of this church, y ser miembros leales de la iglesia, of your invisible church, de tu iglesia invisible, ready to meet you when you come. lista para encontrarse contigo cuando tú vengas. These things we ask in the precious name of Jesus. Amen. Estas cosas pedimos en el nombre preciado de Jesús. Amén.